que no vale. A ver, ahí está. No, sí. Falta que se conecte Soren. Qué buen método. Soren. Déjame me conecto. Ok. Hola. Hola Soren, buenos Hola, Ceci. días. Bien, ¿y Lo, tú? lo logramos. Gracias por Ya. estar aquí. Ay, un Gracias placer. por estar aquí con nosotros. Bienvenida aquí al espacio de ¿Qué onda Gracias. con? Ojalá que sea muy útil para muchas mujeres. Bueno, muchas gracias, Soren. Pues si quieres presentarte, Soren, y contarnos un poquito de tu experiencia para que partiendo de ahí podamos aprovechar que estás aquí con nosotros y hacerte preguntas. Aquí estoy. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo es que has trabajado con este ámbito que tiene que ver con mujeres en circunstancias de violencia y un poquito en contexto de qué has hecho en esta trayectoria. ¿Ahí me escuchan bien? Yo escucho bien, sí. Ok. Bueno, pues como yo soy terapeuta familiar y desde hace más de 20 años colaboro con un equipo en donde hacemos atención, prevención e investigación sobre temas de violencia. Y entonces, pues y bueno, en el tema de la atención, pues hemos trabajado ya desde hace muchos años con grupos, sobre todo de mujeres que viven violencia y de hombres que la ejercen, y de ahí, pues muchas otras formas, ¿no? A partir de preocuparnos por esas anécdotas de violencia, pues pensábamos qué pasará con los niños y los adolescentes que viven en esos entornos y que les toca atestiguar y presenciar o escuchar todos estos conflictos. Entonces también hemos dado atención a niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, pues ha sido sí, ya han sido muchos años de trabajar desde el enfoque sistémico con la violencia para entenderla y tratar de hacer responsables a quienes, bueno, en la mayoría de los casos son los hombres quienes la ejercen, pero también de sensibilizar a las personas pues de los efectos de la violencia y de la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Porque muchas veces en estas dinámicas pues también hay familias o mujeres que reproducen esa violencia con los hijos o hijas. En fin, es un tema muy complejo que como sabemos pues se transmite a través de generaciones porque uno tiende a repetir, ¿no? Esos patrones de educación, de comportamiento en nuestras relaciones cercanas e íntimas. Así es. Soren, estabas hablando ahorita de qué consecuencias tiene, en tu experiencia, qué consecuencias tiene en la persona que sufre, digamos, la violencia y en su entorno familiar. ¿Qué consecuencias tiene? Pues hay consecuencias a muchos niveles, ¿no? El tema con la violencia es que también vivimos en una sociedad que ha normalizado muchas formas, ¿no? Que son violentas y que nos cuesta reconocerlas, ¿no? Desde el control, los celos, muchas interacciones en las relaciones de noviazgo o de pareja. Entonces, empieza uno por aceptar, por normalizar, por pensar que así es, ¿no? Por permitir y por acostumbrarse a ciertas interacciones.
y los efectos van siendo pues a veces graduales, ¿no? Y uno va pues retrayéndose, muchas veces avergonzándose y no hablando de la situación, ¿no? Entonces, otras pues asumiendo que así es y normalizando y no relacionando pues que quizá el sentirme inseguro o asustada o asustado en esta relación, ¿no? O con poca autonomía personal como para tomar decisiones o para vincularme fuera de la relación de pareja, en fin, y bueno, ya después hasta efectos mucho más graves, pues como de reproducir la violencia en otros contextos, ¿no? Como por ejemplo el bullying o la violencia escolar, que muchas veces la ejercen niños o niñas que han sufrido violencia en su entorno, hasta, hasta sentirme indefensa, incapaz, ¿no? Muchas de las experiencias de las mujeres que trabajan en los grupos y que ha sido, pues sí, que llama mucho la atención, es que, por ejemplo, mujeres que incluso pueden ser autónomas económicamente o que a veces son incluso las proveedoras en la relación, tienen introyectada una vivencia de no ser capaces, ¿no? O de no Ujú. poder, porque esa es la mirada o el discurso repetido o lo que se les dice o como las hace sentir su familia o su pareja y entonces llega a ver esto que se llama síndrome de indefensión aprendida, que es literalmente vivirme como alguien que no es capaz de salir de esta situación, ¿no? Ujú. Soren, se tiene como la creencia cultural de que es algo que afecta mucho más a personas de bajos recursos o de un nivel socioeconómico bajo. ¿En tu Ujú. experiencia esto ha sido así o es algo que permea a todos los niveles socioculturales? No, sí, permea todos los niveles socioculturales y parte de lo que ha sido muy rico del trabajo en los grupos, tanto con hombres como con mujeres, es poder desmenuzar ese mito y esa idea, ¿no? Porque al final también interactúan mujeres de todo tipo, de todas clases sociales, de todas las edades, y entonces se puede ver que, pues sí, que es un problema complejo que puede afectar a todas las personas. Te digo, ha sido muy enriquecedor y arroja mucha información que en estos grupos ha habido mujeres, exitosas profesionalmente, ¿no? Que no dependen económicamente de una pareja, que a veces incluso son quienes sostienen a la familia y que el vínculo y el atrapamiento no siempre está anclado en esa dependencia económica. Muchas veces sí, pero otras no, ¿no? Ujú. En tiempo, una semana antes, empezamos a preguntar al público en general si querían preguntarte algo. Entonces, voy a hacerte algunas de las preguntas que nos hicieron. Y una es, ¿cómo Ujú. acompañar a una mujer que está siendo, digamos, está enredada en este círculo de violencia con su pareja y ya sea que o no se da cuenta que eso es un círculo de violencia o va y viene, la deja pero regresa, o sea, como amiga, familiar, ¿cómo puedes acompañar o cómo puedes apoyar a una mujer que está en un círculo de violencia y no ha sido capaz de salirse de ahí? Yo lo que le digo mucho a quienes formamos, porque nosotros también tenemos un diplomado en violencia y formamos a terapeutas o a trabajadores sociales, ¿no? Y es un poco lo mismo que le diría a familiares o amigas o amigos de gente que está en esa situación, es que hay que tener mucha paciencia, porque a veces son procesos largos, ¿no? O sea, a veces uno lo ve claramente y es nuestra agenda como terapeutas o como alguien preocupado, pues de que ese vínculo se rompa. Y como bien tú dijiste, Tessy, a veces vuelven, el enganche puede ser y suele ser muy fuerte porque claramente uno o sea, se ha retraído o se ha aislado o también, bueno, pues sí, es complejo porque también hay afecto, amor, a veces hay Ujú, hijos, hay muchas cosas que vinculan y entonces creo que una cosa que es muy importante es ir tejiendo fino, ¿no? Como poco a poco ir generando esta conciencia
y nombrando la violencia, porque como te decía, se normalizan muchas conductas, ¿no? Entonces lo que sí hacemos en los grupos terapéuticos es todo el tiempo hablar de eso es violento, eso es violencia, ¿no? Por su nombre, porque también a veces no queremos reconocerlo. Y, y como obviamente si una mujer se siente juzgada o se siente presionada, pues a lo mejor va a dejar de confiar en nosotros, ¿no? Si nosotros emitimos como un juicio muy fuerte o ponemos Ujú. nuestra agenda de lo que tienes que hacer es dejar ese vínculo, romper con él, pues sí, a lo mejor si regresa va a dejar de contarnos, ¿no? Incluso como un acompañamiento para alguien que puede estar en riesgo, eso puede aumentar el riesgo. Entonces, creo que es importante lidiar con la frustración que nos pueda generar y eso, ir no, o sea, hablando de la violencia, dándoles opciones, porque muchas veces también ese aislamiento las deja fuera de toda una red de apoyo, ya sea a nivel terapéutico o incluso de saber cuáles son sus opciones de procesos legales, de denunciar, ¿no? De hacerse de otros apoyos. Entonces yo haría eso, acompañamiento más a nivel hacerles saber que uno está ahí, ¿no? Que Ujú. entiende, y darles información, porque a veces la información también es un gran apoyo cuando uno está en riesgo, ¿no? Claro. Oye, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo se puede hablar de violencia en nuestros grupos sociales? Así, nombrándola, hablando de ella, ¿no? Yo creo que hay que es una labor que todos tenemos que tratar de impulsar y una responsabilidad, ¿no? Como no dejar de nombrarla y de hablar de ello y de decir que, pues sí, o sea, incluso en relaciones que pueden no ser violentas todo el tiempo, hay comportamientos que son violentos y que generan pues los efectos que decimos, ¿no? Entonces hablar de que es inadmisible, no solo eso, de que es un delito y de que por más que nos cueste trabajo hablar de ello y nombrarla es muy importante y hay que empezar por ponerle, ¿no? El nombre que tiene y dimensionarla, incluirlo y no darle la vuelta, pues. Ujú. Yo me he encontrado con que muchas veces pensamos que violencia es golpes o malas palabras, ¿no? O sea, si mi pareja me empujó, si mi pareja me habla con groserías, eso es violencia. Pero creo que hay cosas mucho más sutiles que son violentas y no se nombran y se normalizan. ¿Nos podrías hablar un poco de eso? Y bueno, existen muchos tipos de violencia, ¿no? Como dices tú, las que son más evidentes, pues son los golpes y la violencia emocional, ¿no? Pero no solo son los insultos, es esto que tú dices, ¿no? Como cómo te etiqueto, cómo te nombro, ¿no? Si te digo que eres inútil o que tú no Mm. puedes, o el tema del control o de los celos, esa es una forma de ejercer violencia que también está muy normalizada, ¿no? Yo lo veo mucho entre los jóvenes, como esta cosa de es que si no me deja hablar con tal persona o no me deja hablar Mm. con mis amigos, o a lo mejor no es abiertamente no me deja, pero es todo un problema y entonces a veces para no tener ese conflicto yo voy cerrando mis opciones y desvinculándome y quedándome sin una red de apoyo, ¿no? El también que sí, opinar sobre cómo se viste o controlar cómo se viste la otra persona, la violencia económica, que también es una situación que se da mucho en las parejas, ¿no? Controlar por medio del dinero, Mm. este, en fin, hay muchas, este término que ahora se usa mucho del gaslighting, ¿no? Que es como anular las percepciones de la otra. De repente ya empieza realmente a dudar de sus percepciones o de sus capacidades. Hay muchas formas muy sutiles y por eso es que es muy importante ir tomando conciencia de muchas veces lo que pasa en estos grupos es que a partir de escuchar otros testimonios, pues muchas mujeres u hombres dicen, a mí me pasa eso, ¿no? Yo siento eso también. Y entonces poco a poco decir, no solo puedo ver los efectos, sino hoy puedo reconocer que esas son formas de violencia, ¿no? Claro, me parece muy importante lo que dices sobre nombrarlo, ¿no? Porque si pensamos que, ay, se preocupa por mí, quiere que le escriba cada Exacto. hora para ver dónde estoy, pero es que se preocupa por mí
y nombrar y decir, no, eso es violencia, hace una enorme diferencia, ¿no? Sí, luego yo he visto mucho, por ejemplo, que entre los jóvenes está este tema como de le mando fotos de todo lo que hago, ¿no? Como para Sí, sentir que estamos conectados, pero luego uno piensa qué tan fácil o qué tan delgada es la línea entre sí, estoy conectado y te comparto todo, a tú tienes este control de saber dónde estoy, con quién estoy, hasta qué estoy comiendo, ¿no? Es muy exacto. fácil confundirlo. A ver, acá tenemos otra pregunta. Hola, ¿qué tan probable es que una mujer en situación de violencia deje a su pareja y caiga en una dinámica parecida con otra pareja? ¿Qué provoca que una mujer salga de esa dinámica? Es muchas veces y desgraciadamente pues uno repite los patrones y muchas personas hemos crecido en entornos violentos, ¿no? De familia y a veces no tiene que ser violencia extrema, pero bueno, pues a nuestra generación se le educó con nalgadas, golpes, amenazas, ¿no? En fin, y por eso es que estamos como acostumbrados a pensar que hay cosas que no son violencia o que no son graves. Sí, sí es común, sí pasa, por eso es que es tan importante el trabajo terapéutico y la toma de conciencia. Y en relación a si las mujeres salen o no del vínculo violento, yo te diría, he visto muchas que lo hacen, otras que logran por lo menos cambiar ciertas situaciones, por ejemplo, a partir de llamar a la patrulla una vez, ¿no? O a partir Mm, de no permitir ciertas cosas. Sí hemos visto que hay familias a quienes ese tipo de eventos los hace moverse o por lo menos parar la violencia física, por ejemplo, ¿no? Hay dos episodios que yo recuerdo que fueron como un parteaguas. Fue una, eso, el llamar a la patrulla. En otros casos las denuncias, ¿no? Cuando ya hay un antecedente y ya hay una denuncia y entonces es como estos recursos que iluminan el que sí es un delito, el que ujú. uno puede proceder. Y otra fue una mujer a quien un vecino le tocó el timbre, por ejemplo, y le dijo que si seguía escuchando esos gritos hacia su hijo iba a llamar al DIF. Y esta Mm, toma de conciencia como de que hay otros testigos, ¿no? De que eso que uno piensa que pasa en un espacio íntimo es delito y además hay personas que pueden apoyar o que van a tomar en relación a eso, a veces hace que uno se haga responsable y busque ayuda, por ejemplo, ¿no? Ayuda terapéutica. ujú. ¿Cuáles serían los primeros pasos? O sea, si alguien tiene contacto con una persona que sabe que está enredada en una víctima de violencia, ¿cuál sería el primer paso para apoyarla a que se mueva a pedir ayuda? Yo diría decir que no es normal, hablar de los efectos, pero siempre con mucho cuidado, esta postura de no juzgar, ¿no? Porque las personas que viven violencia muchas veces también se sienten avergonzadas, ¿no? Y de ahí el silencio Mm, y el aislamiento. Y yo diría dar información, toda la información posible de espacios terapéuticos, de espacios de acompañamiento legal, ¿no? Obviamente siempre está la posibilidad de denunciar. En los casos más extremos, ya de riesgo, nosotros acompañamos a las mujeres a que puedan planear una estrategia, un plan de seguridad, ¿no? mm. En donde puedan incluso vislumbrar qué harían en caso de riesgo o de que la cosa se ponga muy álgida para ver, bueno, a quién le llamas, en dónde tienes documentos, ¿no? Si tienes dinero guardado en cierto lugar, porque muchas veces el aislamiento y el riesgo, pues sí llega a ser extremo, ¿no? Ujú. Y en tu experiencia, eh, las redes de apoyo más importantes para una persona que está en un círculo de violencia suele ser la familia, dado el aislamiento, o también el grupo de amigas es importante, porque a veces pensamos que es difícil platicar esto con la familia, con los papás o con la familia más cercana, pero por el aislamiento también me parece que están muy desvinculadas de su red de apoyo de amistades, ¿no?
que depende mucho, porque por ejemplo hay familias, Tessy, que incluso cuando uno se acerca, pues te dirían, ¿no? En términos populares, pues a veces es, esta es tu cruz y con esto te toca lidiar y están mucho Mm, esos mandatos familiares, ¿no? Entonces dependerá del tipo de familia que uno tenga, dependerá del vínculo que uno tenga. Una cosa muy importante que sucede con los grupos en cabida, por ejemplo, es que si bien en los grupos terapéuticos psicoanalíticos, en enfoque psicoanalítico o de otros espacios así, parte del encuadre es que la gente que está en estos espacios terapéuticos no haga vínculos más allá del espacio de terapia. Y en este caso, en Cabida se fortalecen esas relaciones porque mm, se genera una nueva red de apoyo, ¿no? Incluso muchas veces los grupos de mujeres se han apoyado para ir a ayudarle a una a mudarse o a salir de su casa o una ha recibido a otra mm. en momentos de crisis, ¿no? Entonces, ese espacio no solo se vuelve un espacio terapéutico, sino se consolida como una red de apoyo. Es muy importante explorar con cada persona cuál es su red de apoyo y ver que si esa red está muy debilitada, ir tratando de fortalecerla, ¿no? Siempre pensar en quién de tu familia te apoyaría, ¿no? Aunque estés desconectada, cómo empezar otra vez a conectarte o a hablar de esto, porque sí, hace toda la diferencia tener una red, a sentirse completamente aislada, y eso es una de las situaciones que pasa con más frecuencia, ¿no? Así es que genera mucho aislamiento, ¿no? Como tú decías, por la vergüenza, por culpa. Ah, ese es otro tema importante. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo es que se genera esta sensación de culpabilidad, como si la mujer fuese responsable de haber provocado la violencia en el otro? Sí, bueno, ese también es un discurso muy común, ¿no? Del que ejerce violencia, o de incluso de las mamás, bueno, de la persona que ejerce violencia, porque es como, pues es que me hacen enojar, ¿no? O es que me provocan, o es que ya te digo, no te comportes así, ¿no? Incluso con los hijos, muchas veces cuando uno ve madres y padres que ejercen violencia con los hijos, el discurso es que no me obedece como si cualquier comportamiento del otro justificara que yo reaccione violentamente, ¿no? Entonces, uno de los temas que trabajamos en los grupos y que desmenuzamos, así como el foco y la intensidad de nombrar la violencia todo el tiempo, ¿no? Porque es a partir de repetir y de nombrar que ellas empiezan a poder usar el término y a reconocer, ah, esto es violencia, y a ponerlo al centro, ¿no? No solo en el espacio terapéutico, sino cuando confrontan al otro, ¿no? Tiene que ver mucho también con esto que dices tú, como de repetir y de entender que no hay nada que justifique la violencia, ¿no? El que ejerce la violencia es 100% responsable de ejercerla, porque todos sabemos que si bien nos podemos enojar, nos podemos desesperar, ¿no? Podemos llegar al límite de nuestra tolerancia o de nuestra paciencia. Hay muchas otras formas de lidiar con eso que no son violentas. Y eso Ujú. implica un trabajo personal, un reconocimiento de mis emociones, un aprender a manejarlas y encontrar otros recursos para poder resolver conflictos, molestias, enojos, en fin, cualquier cosa que se pueda presentar. Entonces no hay ninguna conducta que justifique la violencia y cuando uno habla de eso, entonces quien es víctima y a veces se siente responsable o culpable de haberla provocado, puede entender que no, que es inadmisible y que es injustificable, ¿no? Ujú. Se ha escrito mucho recientemente, ahora en la pandemia, y yo he leído mucho y en diferentes medios sobre cómo se ha incrementado la violencia familiar en la pandemia, porque están todos concentrados en un espacio, porque los hijos no salen a la escuela, con lo cual se incrementa muchísimo la tensión en casa porque hay problemas económicos. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Soren? Sí, ha sido muy triste, muy delicado, ¿no? Y es una realidad, sí, lamentablemente todos sabemos, ¿no? Incluso quienes no vivimos violencia, que es un reto estar confinados y tener que convivir más horas de las que uno ya convivía con la familia, con la pareja, ¿no? Creo que para todos ha sido difícil y claramente pues el tema de la violencia se ha incrementado. eh,
creo que faltan espacios de atención, por suerte, ¿no? Pues es un tema que se sabe y que entonces con todas sus limitaciones, pero bueno, se está atendiendo. Ujú. Y creo que un tema, bueno, que una posibilidad importante es buscar siempre, aunque sea en cuatro paredes, ¿no? Como poder tomar distancia, poder reconocer cuando el clima y el enojo y el malestar están aumentando como medidas de cuidado, siempre buscar enfrentar los conflictos no cuando están en su momento más álgido, sino una vez que hubieron pasado, ¿no? Entonces, si a veces toca, pues me voy al closet, me voy al otro cuarto, si hay otro cuarto, ¿no? O me salgo y doy la vuelta a la manzana con todas las medidas de cuidado, pero sí es importante anticiparse y cuidarse, ¿no? Porque todos sabemos que una vez que empiezan estas escaladas de agresión, de enojo, de violencia, de malestar, es muy fácil explotar y llegar a hacer o decir cosas que lastiman, ¿no? Ujú. Entonces, tu recomendación en esos casos, cuando ya se está sintiendo que la presión te está sobrepasando, es tomar espacio. Siempre. Hay muchas estrategias terapéuticas y eso lo trabajamos mucho con los hombres, en los grupos de hombres, pero también con mujeres. ¿Qué es eso, no? Cómo empezar a reconocer las señales de que la cosa está subiendo de nivel y cuidarme y cuidar a los demás, ¿no? Encontrar otras estrategias para evitar llegar a los momentos de riesgo, pues. Y es parte del trabajo, pues que sí, que en ese sentido nos ha funcionado en ciertas ocasiones para que quien sabe que puede llegar a esos niveles de violencia, pues anticipe y cuide evitarlo, porque también las personas que ejercen violencia sufren, ¿no? Y también muchas veces, pues no es que su intención sea lastimar a las personas que quieren, ¿no? Es muy complicado. Una vez un hombre del grupo decía algo que para mí ha sido como siempre muy revelador, ¿no? Él decía, es que cuando creces en un contexto en donde el amor y la violencia están totalmente vinculados, quien te quiere te lastima y te violenta y te agrede, uno aprende que Mm. el amor viene con violencia, ¿no? Entonces es muy difícil poder separarlos. Claro, y ahora me resalta algo que tú dijiste, que es no juzgar a la persona que está en ese círculo, y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la persona que es violenta no es toda mala y todo el tiempo violenta, tiene otros lados lindos, nobles, que dan, que aportan, que te hacen sentir querida, y es ahí donde te atoras, ¿no? Entonces, Total. juzgar desde afuera no ayuda para nada porque solo la hace sentir más aislada todavía, ¿no? Exacto. Y porque entonces si se siente juzgada va a dejar de compartir y de hablar de lo que pasa, ¿no? Y eso, como dices tú, pues las aísla más. Ujú. ¿Y qué señales serían, así como las señales de alerta, Soren? Estoy pensando hasta en lo físico, o sea, ¿qué tendría que estar en lo físico? Estoy sintiendo que mi respiración aumenta. ¿Qué tendría digamos, hacer conciencia la persona para darse cuenta que el nivel de enojo está subiendo a un punto riesgoso? Sí, pues la verdad es que también tristemente vivimos bastante desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? Y de las señales que nuestro cuerpo nos da de nuestras emociones. O sea, tampoco hablando de cuántas cosas tendrían que cambiar desde la educación, pero tampoco se nos enseña a hablar del enojo abiertamente, por ejemplo, ¿no? O de emociones que son consideradas como incómodas o negativas. Entonces, cuando las sentimos no tenemos esa posibilidad de verbalizarlo, de reconocer qué me puede ayudar, ¿no? O qué lo libera. Entonces, bueno, pues claramente empieza pues sí, es un proceso, ¿no? Pero por tomar conciencia de qué señales en mi cuerpo me indican que estoy llegando a estos grados. La respiración agitada, ¿no? Mucha gente dice, empiezo a sentir como un calor por algo en las caricaturas y en todo esto es como esta Ujú. cosa del fuego, ¿no? Del fuego que se sube a la cabeza, la metáfora de la olla express, ¿no? Es como tensión que sube, que sube, que sube, que se acumula hasta que explota. Entonces, ¿cómo puedo reconocer todo esto que está sucediendo antes de la explosión? ¿Y cómo puedo
encontrar otras salidas para ello que no sean agreder o lastimar a otras personas, ¿no? U objetos, porque a veces Ujú. no es golpear a alguien, es aventar algo, romper un vidrio, pegarle a la pared, ¿no? Patear la puerta, en fin, esas son, por ejemplo, hablando de manifestaciones de violencia que uno no hablaría de ellas, pues esas son actitudes violentas, ¿no? Claro que no hay que normalizar, que hay que nombrarlas, ¿no? Es Exactamente, lo que decías. exactamente, exactamente. Soren, a veces pareciera que, digamos, la mayoría de la población no puede hacer nada respecto de la violencia que estamos viviendo, la violencia de género, la violencia por todos los ámbitos, ¿no? Porque es en la familia, pero es también a nivel profesional. Pareciera que es como ajeno a nosotros y que podemos hacer poco. ¿Tú tendrías algo que decir a todas las mujeres que nos están escuchando y que nos van a escuchar después respecto de qué sí podemos ir haciendo para cambiar esto? Mira, yo creo que podemos, bueno, hablar del tema, ¿no? Nombrarla en el contexto en el que vivimos, si es que la estamos viviendo, ¿no? Nombrarla con la persona que la ejerce en momentos en los que se pueda hablar, si es que eso es posible. Creo que por suerte, digo, si bien es como una tarea ardua, constante, difícil, creo que están pasando cosas, ¿no? Están pasando cosas a muchos niveles. O sea, nosotros a partir de hace unos años que se empezó a hablar del acoso, por ejemplo, ¿no? Escolar, laboral, en instituciones educativas. Hemos hecho muchísimas intervenciones de ese tipo. Creo que las mujeres hoy están permitiendo mucho menos, ¿no? Mucho menos en las relaciones de noviazgo, mucho menos en los acercamientos de seducción pues eso, de ligue, de conocerse, ¿no? O sea, creo que hoy hay como una postura mucho más firme a lo que es violento y a lo que no queremos permitir. Y por suerte yo escucho más, digo, este grupo, pero hay cada vez más esas voces, ¿no? Y esa posibilidad de decir y de hablar abiertamente de eso. Ujú. Y de la mano de eso, Soren, hemos hablado mucho y escrito mucho en este espacio de qué onda con del micromachismo. Y me parece que a veces es difícil hacer la relación entre micromachismo y violencia. Es como que el micromachismo anda por acá, es una cosa leve, digamos, y la violencia no, eso ya es otra cosa. Y para mí es un continuo, solo es cuestión de niveles. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, sin duda es cuestión de niveles y creo que también tiene mucho que ver con sensibilizar y tomar conciencia de, bueno, y que los hombres y las mujeres, porque muchas veces también nosotros reproducimos eso, tomen conciencia de esas formas más sutiles, ¿no? Creo, y por suerte a mí también me ha tocado en talleres, en escuelas, en secundarias, preparatorias, Mm. trabajando con hombres en el consultorio, hombres jóvenes sobre todo también y una conciencia a partir de todo este movimiento de conductas y situaciones que ellos reproducen, de las cuales se van haciendo conscientes y no quieren seguir ejerciendo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hablar bueno, de los micromachismos y de todas estas formas sutiles de violencia, porque no por ser sutiles son menores, ¿no? Así es. O no Y por ser, que o no, o también tienen, ajá, no, y tienen efectos, pues, en las personas. así es, porque se va como construyendo una conciencia de superioridad del masculino frente al femenino que se hace normal, ¿no? Se va construyendo de poquito a poquito hasta que llega a niveles más altos y ya Es es cuando entonces podemos decir, esto sí claramente es violencia, sin darnos cuenta que todos de alguna manera somos copartícipes de esta cultura, ¿no? totalmente, totalmente. Y como todo eso otro fue como abriendo camino para que después se manifestara o explotara de una forma ya mucho más evidente, ¿no? Así es. Entonces, a ver, quiero ver si hay alguien de los que nos está escuchando que tenga alguna pregunta.
que no hayamos resuelto en en este diálogo. A ver. Creo que esto ya lo respondimos, pero la voy a leer. ¿Qué provoca que una mujer salga de esa dinámica? Pues muchas veces yo creo que sí es un proceso terapéutico, ¿no? Bueno, a veces es un riesgo extremo y eso es muy triste, pero bueno, sí, muchas mujeres cuando ya se ven en riesgo o ven en riesgo a sus hijos, ¿no? O algo como muy fuerte lo detona, encuentran como la posibilidad de salirse, ¿no? Y muchas veces cuando esto es así, pues no es en las mejores condiciones. Tienen que irse a un refugio, con órdenes de restricción, con mucho miedo, poco favorables en términos de estabilidad y tal. Cuando es algo que se trabaja a nivel terapéutico, si bien muchas veces toma tiempo y por eso les decía como terapeutas o como amigas, a veces hay que tener mucha paciencia porque uno cree que sucede, pero a veces regresan o tardan, ¿no? Pero sí, sí, yo también pues lo he visto y ha sido muy, muy gratificante como ir viendo y acompañando a mujeres en ese proceso de tomar conciencia, de planear, de facilitarse una forma de irse, pues que también les ofrezca opciones a muchos niveles, ¿no? Ya tener una red de apoyo, de tener sostén económico, de tener el apoyo quizá de sus familias, ¿no? Como ir sembrando y facilitándose las mejores condiciones para hacerlo, ¿no? Porque Ujú. otra cosa, Tessy, a A ver, acá. veces, y eso es Mm, sí. algo que en los grupos tuvo mucha fuerza y por eso también le dimos voz a los niños, niñas y adolescentes. A veces es darse cuenta, o sea, porque cuando uno está en una relación violenta, dejamos de ver como el mundo alrededor, ¿no? O sea, estamos muy Ujú. inmersos ahí en el conflicto, en el enojo, en el malestar, en todo lo intenso que eso genera, porque también muchas veces se mezcla con pensar que amamos mucho al otro y es por eso que estas emociones tan intensas nos desbordan y no las podemos controlar. Y entonces es cuando hacemos, iluminamos en el caso de los grupos en cabida, como que les dimos voz a los hijos y a los adolescentes y les pudimos hacer ver a esos adultos inmersos en esta historia de violencia, que todo eso que estaba pasando les a sus hijos tenía que ver con vivir en un contexto violento, fue muy revelador y fue algo que les impactó mucho, ¿no? Como que es muy fácil no verlo. Claro, darle voz a Y los niños. fue muy poderoso. Ese motivo que cuando es un motor muy fuerte para hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces es iluminando eso, ¿no? Tú quieres esa vida para tus hijos o tú quieres que aprendan que esas Ujú. son las formas de vincularse y de comunicarse, ¿no? Lo que las lleva a decir, tengo que parar o tengo que moverme o tengo que irme, ¿no? Claro, acá hay otra pregunta justo relacionada con los niños y me parece muy importante cómo educar a los niños cuando son niños aún en respetar a las niñas y en esta equidad de género. Pues yo creo que hay que hablar mucho de eso, ¿no? Hay que hablar, hay que generar espacios donde uno pueda modelar y ser equitativo. ¿No? Entonces, como que hay cosas que aunque que nosotras Eh, mismas normalizamos. Soren, Se no sé paró. si se me trabó a mí o se trabó a todo el mundo, pero ¿me lo podrías volver a repetir porque se trabó? Sí, que equitativos desde casa, ¿no? O sea, desde revisar cómo nos vinculamos, si hacemos estas diferencias en la educación. Había una terapeuta familiar buenísima que hablaba de eso, ¿no? Ella se llama Olga Silverstein y hablaba de que
de la responsabilidad de las mujeres, bueno, de todos, pero mucho de las mujeres en educar hijos varones, ¿no? Porque también hay muchas creencias de que después de un rato, si les damos mucho afecto físico y mucha Mm. cercanía, los vamos a hacer débiles, en fin, tiene tanto que ver con muchas creencias y mandatos de generaciones. Entonces, me parece tan importante empezar a hablar de estos temas porque toca mucho, ¿no? Mucho a todos los niveles. Uno a veces dice, no, bueno, en mi casa no hay violencia, yo no ejerzo violencia, yo no golpeo a mis hijos, pero ¿qué, Mm. cómo participamos de estas diferencias, ¿no? De educar o de tratar diferente. Y entonces, muchas veces desde ahí donde se van asumiendo estos niveles de más poder o más privilegios a los varones, ¿no? Así es. Y a lo mejor estoy pensando, Soren, si podemos dejar algunas preguntas de reflexión en ese ámbito, porque la mayoría pensamos que en nuestros hogares no sucede eso, ¿no? Si en mi hogar no hay golpes, pienso que en mi hogar no hay violencia y que yo no soy copartícipe de esa cultura patriarcal machista. Y cuando empiezas a reflexionar sobre, ejemplo, el manejo del dinero, cómo es el manejo del dinero en mi casa, eh, te das cuenta que, ah, caray, a lo mejor sí hay patrones que también están en mi hogar. Como qué preguntas se te haría útil que uno se cuestionara sobre su familia y su entorno, no sé si de pareja o de familia de origen, como para hacer conciencia y decir qué patrones no quiero repetir hacia las otras generaciones. Sí, no sé, ay, es que son tantas cosas, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con, pues sí, eso, como con revisar cuáles son esos mandatos que están ahí, ¿no? Que me siguen determinando en relación, por ejemplo, a cuál es el rol que ocupan los hombres o las mujeres en la casa, desde lo más sencillo, ¿no? Las tareas domésticas, por Ujú, ejemplo. O sea, exacto. porque curiosamente también ahora que hablabas tú de la pandemia, hablábamos el otro día con un grupo de amigas que es muy impresionante como, claro, hay ya hoy los varones que colaboran, que participan, que están involucrados en la crianza, pero cómo esta pandemia también ha hecho evidente que aunque las mujeres también tengan un espacio profesional y generen dinero, lo doméstico ha recaído Mm, muchísimo en ellas, ¿no? O en así nosotras. es. Entonces, ¿cómo de entrada eso se da por hecho o se asume? Este, entonces digo, sí, es una labor constante y una revisión constante y a veces un pleito permanente, ¿no? Pero Sí. de cómo, no sé, revisar si le pedimos por igual a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres que hagan las mismas labores, ¿no? O que Ujú. participen igual, o Sí. Espera que se volvió a trabar. o la creo Ya que sí, se volvió a trabar. Hola, ya. internet siempre es un tema. Ok, ay, a ver, creo que ya. Ok. Sí, Sí. esto que estabas diciendo de la pandemia, para mí ha sido súper evidente que ha mostrado cómo ha caído la doble responsabilidad en la mujer, ¿no? Porque siguen el del trabajo, pero ahora los niños que están estudiando en casa, pues, ¿qué crees? Es responsabilidad de la mamá hacer que los niños sigan sus estudios en línea y también es responsabilidad de la mamá repartir quién le va a ayudar con qué, o sea, como independientemente de que a lo mejor la pareja coopere de alguna manera, se asume que la mujer es la que tiene que organizar todo, no importa si trabajan por igual en la parte económica, se asume que la mujer es la que tiene que encargarse de como la administración del hogar y de los hijos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, entonces, pues yo creo que ese siempre es un espacio, ¿no? De revisión.
Y bueno, yo como les decía, cuando leí ese libro fue muy interesante para mí porque si bien claro que la educación, o sea, incluso con dos hijos varones o dos hijas mujeres, uno se vincula distinto con cada uno de los hijos, como reconocer y todo el tiempo estar consciente de cuáles de esas diferencias sí atraviesan por un tema de género, ¿no? De un tema que tenemos introyectado de forma inconsciente, porque al final podemos ser terapeutas y feministas y tener posturas de equidad de género, pero creo que es una responsabilidad enorme estar todo el tiempo Ujú. haciéndolo consciente, ¿no? Porque es muy fácil, sí, es muy fácil normalizar todas estas formas sutiles, en donde seguimos fortaleciendo y reproduciendo los privilegios, ¿no? Así es. Aquí un comentario que nos ponen, nos dan y nos damos por hecho que esas cosas son así y me parece súper importante nombrarlas, ¿no? Y el lenguaje es bien importante, Soren. Yo he estado consciente ahora en esta pandemia de no decir, oye, ¿me ayudas con tal cosa en casa? Oye, no me ayudas, o sea, es responsabilidad de todos, ¿no? Pero ya desde ahí, al pedir ayuda, estás asumiendo que es tu chamba y te tienen que ayudar de alguna manera, ¿no? Se trabó. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Soren, por estar aquí en este espacio. Vamos a ponerlo seguramente para que más personas lo puedan ver. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia puesta aquí en este espacio para hacer conciencia. Creo que se trabó otra vez. Bueno, te agradecen. Hay muchos mensajes de agradecimiento, Soren. Muchas gracias de parte de todos. Y no, se dejó de escuchar, no sé por qué. Hola, hola, no sé. Se dejó de escuchar, no sé por qué, pero muchas gracias, Soren, por tu participación. Gracias a todos. Bye.